Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase, por favor. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Erika. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Ahí, sí, ya, Buenos ahí días, se está ingeniera. proyectando. Manuel, buenos días. Listo, vamos a continuar, ¿sí? La anterior semana nos quedamos aquí. Listo. Bueno, la anterior semana nos quedamos en los tipos de aplicaciones de los microorganismos y habíamos determinado que no vamos a trabajar o no los vamos a estudiar desde el punto de vista en el cual los microorganismos son una fuente negativa, tal cual la hemos conocido hasta hoy en día. Nosotros sabemos que desde la parte médica sí se desarrolla la temática de que, por ejemplo, los virus afectan al sistema inmunológico, las bacterias, bueno, en fin, virus, hongos, bacterias, bueno, en fin, todos los microorganismos son estructuras obviamente dañinas en cuanto al punto de vista ajeno, ya lo habíamos estudiado la anterior semana y tomamos en cuenta el tema del COVID, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros no vamos a ver a los microorganismos o a las estructuras que se desarrollan en micra como estructuras malas o perjudiciales para el ser humano, sino más bien las vamos a ver desde un punto de vista, pues, que se desarrolla en diferentes temáticas, se desarrolla en diferentes campos de desarrollo tecnológico incluso, como ustedes ya habrán investigado en la actividad de la semana anterior. Me parece que la plataforma está abierta hasta hoy, si no estoy mal, o ya se cerró ayer. No estoy segura. Pero bueno, de todas formas saben que la semana... sí, claro, se activó el día sábado mismo. Entonces, supongo que hasta hoy más tarde estará habilitada. No estoy muy segura con respecto a ello. Pero bueno, si no ha subido la actividad y la tarea, es importante que usted desarrolle las actividades semanalmente. Listo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre la curva microbiana. Ojo con esto. Si bien es cierto, acá estamos viendo que nos dice desarrollo de la microbiología por etapas. Esto se denomina curva microbiana. Al igual que los seres humanos, tenemos una estructura de vida que es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Los microbios, que habíamos dicho que no les vamos a decir microbios, bueno, antes se decía microbios porque son estructuras que se desarrollan en micras, pero los microorganismos también tienen un desarrollo o una especie de desarrollo de vida. En este caso vamos con el primero, ayúdenme leyendo por favor, Erika. Me dice, se divide en 4 etapas o periodos. Vamos con el primero. Primer periodo, especulativo. Se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. Ok, listo. En este punto lo que vamos a hacer es estudiar un poco de la historia de los microorganismos, no de cómo aparecieron, o bueno, en una relación semejante tal vez sí, pero más bien vamos a estudiar cómo es que aparecieron en nuestras vidas, que siempre han estado, pero nunca fueron un punto muy interesante o bueno, nunca fueron algo focal dentro de la parte científica hace muchos años, obviamente ahora sí, son muy importantes para nosotros. Me dice, el especulativo se extiende desde la antigüedad hasta llegar a los primeros microscopistas. ¿Alguien sabe tal vez cómo es que se desarrollan los microorganismos en el mundo entero de acuerdo a la teoría científica?
¿no? ¿Alguien sabe cómo es que se desarrolla el mundo de acuerdo a la teoría científica? Recuerde que tenemos varias teorías en cuanto al origen de la vida, ¿sí? En este caso estaríamos hablando del origen de la vida. El creacionista, que nos dice que un ser todopoderoso fue capaz de desarrollar a los seres vivos de acuerdo a sus especificaciones y bueno, en fin. También tenemos la evolutiva, que hace referencia a que venimos desde de estructuras muy pequeñas y hasta el día de hoy como se conoce al ser humano, que se supone que es la estructura evolutiva más avanzada que tenemos, ¿no? Y finalmente, obviamente, también entra acá el darwinismo, que hace referencia a la evolución también, adaptación, que el más fuerte sobrevive de entre las especies, en fin, tenemos muchas teorías. ¿Alguien sabe cuál es la teoría que hace referencia al origen de la vida desde los microorganismos? Vamos, usted puede, dígame. ¿No? Listo, entonces vamos a hablar de un poquito de historia acá. Dejando a un lado la teoría creacionista, que hace referencia a cómo se originó la Tierra y cómo se originó el hombre, que les comentaba que un ser supremo desarrolló todo a sus especificaciones, nosotros vamos a estudiar la teoría científica. Ahora, la teoría científica me dice que la Tierra se originó a partir de una explosión, bueno, que dentro de nuestro sistema solar existió un choque de una masa de fuego incandescente con, bueno, diferentes cuerpos celestes que encontramos dentro de la estructura espacial. Este choque se da y se empiezan a crear todos los elementos químicos que sabemos que hoy existen en la Tierra, ¿no? Bueno, en realidad no. En ese entonces teníamos los elementos químicos más básicos que podríamos encontrar, ni siquiera existía el oxígeno. Entonces, cuando esto sucede, la Tierra empieza a desarrollar diferentes estructuras. La principal, el azufre. Esa es la principal. El azufre, el nitrógeno, no teníamos oxígeno en ese entonces porque la composición oxidante todavía no se daba. Y esto se debe a las piscinas de azufre que únicamente existían allí. Bueno, en el desarrollo de todas estas estructuras que más bien hablan de referencias del origen de la Tierra, nosotros vamos a estudiar el origen de la vida desde el punto de vista de los microorganismos. Y me dice que hay organismos que ya más adelante vamos a conocer estos términos que se denominan bueno, en fin, tenemos ahí diferentes estructuras si estamos hablando de virus y bacterias, hongos, en fin. Cuando yo hago referencia a que estos microorganismos aguantan una cantidad muy, muy alta de temperatura, se denominan termoalgo, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cómo le decía. Estos microorganismos se desarrollaron en las piscinas de fuego, como les comento, en las piscinas de fuego y azufre. Y allí es donde aparecen los microscopitas, que son los primeros microorganismos. Eran capaces de aguantar niveles de pH muy alto, es decir, eran acidófilos, eran capaces de aguantar niveles de temperatura muy alto, termófilos. Y eso los dos principales componentes, la acidez, bueno, en fin, el nivel de pH y el nivel de temperatura. ¿Sí? Como segundo punto, vamos, Jennifer, por favor. Segundo periodo. Jennifer Vaca. Primeros microscopitas. Lenta acumulación de observación. Inicia con descubrimiento de los microorganismos por Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Este científico dice, pues es muy extraño, ¿no? Que hayan estructuras tan pequeñitas. Bueno, no, él dice, podrían haber estructuras muy pequeñitas que nosotros no alcanzamos a ver así de forma tan fácil. Y se le ocurre desarrollar investigaciones de él, porque, por ejemplo, las personas se enferman y que conocíamos que en la antigüedad las pandemias eran muchísimo más fuertes y muchísimo más delicadas de lo que
sabemos hoy en día, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las enfermedades de ahora y las de antes? Antes, obviamente, no se propagaban de tal manera en la que se propagan el día de hoy. ¿Por qué? Porque el acceso hacia otros países no era tan sencillo como ahora, uno. Y dos, obviamente antes moría muchísimo más gente porque no se tenía el avance científico o el avance médico como para generar una medicina pronto. Además de esto, las creencias de ideologías eran bastante arraigadas, que por ejemplo, si alguien tenía, hablemos de la lepra. Si alguien tenía lepra, era un ser humano al cual le había caído una maldición y que éste desarrollaba, no sé, forúnculos de color verde, y lo que había que hacer obviamente era meter a la hoguera a este tipo de, a las personas que tenían este tipo de enfermedad, porque claro, se creía que solo con ver un forúnculo de lepra, este iba a contaminar a otras personas. Lo que se optó por hacer es generar, obviamente, estructuras muy grandes, como en la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, allí se hablaba de los piojos. Las personas tenían muchos piojos, tenían muchas enfermedades, la gripe allí era muy fuerte, obviamente, pero por todo el proceso de guerra, ¿no? Em, Igual ocurría con enfermedades como la lepra, igual la fiebre amarilla. Más adelante ya se fueron haciendo estudios y ya no se satanizaba al ser humano con la enfermedad, sino que más bien se optó por hacer investigaciones científicas médicas, básicamente, y decir que tal vez la lepra se contrarresta con la aplicación de un agente ácido, o bueno, que los piojos también hacen una referencia a la eliminación desde un agente ácido, obviamente aceptable para el cuerpo, ¿no? Pero antes eso es lo que ocurría. Se creía que tenían alguna especie de maldición y por eso era mejor eliminar a ese cuerpo, por más cruel que suene. De allí la necesidad de Leeuwenhoek de investigar cómo es que se desarrollan algunas estructuras que hasta ese entonces no se conocían como microorganismos, pero que podrían haber animalitos chiquititos los cuales causen ese tipo de enfermedades. Vamos con Cristian, tercer punto. Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Tercer periodo. Cultivo de microorganismos. Figuras como Pauster y Koch asientan las bases de la microbiología. Gracias. Entonces, Pasteur y Koch son los científicos que dicen, creemos que Leeuwenhoek no estaba tan desquiciado como todos pensaban al querer estudiar estructuras que no se ven. Y lo que ellos hacen es ahondar muchísimo más en la investigación de Leeuwenhoek y encuentran obviamente que los microorganismos no solo son microorganismos, sino que estos se pueden dividir en diferentes campos o bueno, en diferentes familias en este caso, en diferentes especies. Y allí tenemos los hongos, los virus, las bacterias, los protozoos, las algas. ¿Sí? 5 estructuras componen a los microorganismos: hongos, bacterias, virus, algas y protozoos. ¿Sí? Bueno, ellos se encargan de la parte ya más microbiológica y allí es donde sí aparece no tanto a la ciencia como la microbiología, sino más bien como el estudio de estructuras micras. Más adelante toma el nombre de microbiología como su nombre ya definitivo dentro de la ciencia. Y vamos al último periodo. Manuel. Etapa moderna. Los microorganismos se estudian en toda su complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica y etcétera. Surgen nuevas ciencias. Listo, muchas gracias, Manuel. Y alguien me mandó un mensaje, espérenme que no. Ah, listo, Carlos, no se preocupe. Leo está trabajando, ingeniera. Creo que ella mismo se conectó. Esta semana le tocó también. Ah, listo, muchas gracias, Manuel.
A ver, nos quedamos en la etapa moderna y bueno, la etapa moderna es lo que encontramos hoy en día, ¿sí? El estudio de muchas carreras en realidad que estudian microorganismos desde la parte positiva e incluso muchas carreras que estudian a los microorganismos desde la parte no tan positiva, como por ejemplo la medicina, la parasitología, el laboratorio clínico, todas las ramas que se dirigen más a la parte médica. Las ramas que no se dirigen a la parte médica también tienen una fuerte investigación dentro de las etapas de los microorganismos, ¿sí? Como lo que vimos nosotros en la anterior semana. Vimos la parte alimenticia, vimos la parte de producción comercial, existe también la parte de bioremediación y en fin, diferentes campos por allí. Nosotros lo vamos a estudiar para el último campo. Bueno, me dice periodo especulativo, obviamente en la antigüedad, descubrimiento efectivo de microorganismos. También tengan siempre muy presente que generalmente no se escriben microorganismos como tal la palabra completa, sino que siempre van a escuchar, a leer o escribir MO, ¿sí? Esa sigla denota microorganismos, MO. No tienen que ser necesariamente mayúsculas, puede ser minúsculas sin ningún problema, MO mayúscula o MO minúscula. Me dice que a finales del siglo XVII se da este desarrollo. Las actividades conocidas por el ser humano desde tiempos antiguos. Vamos con las beneficiosas. Por ejemplo, de entre las beneficiosas yo tengo a las fermentaciones, y dentro de las perjudiciales, obviamente, tengo el desarrollo de enfermedades. Cuénteme, ¿en qué otro tipo de actividades beneficiosas encontraron con respecto a los microorganismos? Sería, ingeniera, los probióticos. Por ejemplo, correcto, dentro del campo alimenticio. Muchas gracias, Erika. Jesús, una negativa. ¿En qué campo nosotros estudiamos a los microorganismos como una estructura negativa o perjudicial? Cuando nos enfermamos de alguna enfermedad, son bacterias que producen daño al cuerpo. Ok, por ejemplo, bacterias, ¿no? Bueno, este tema también ya lo hemos venido tratando indirectamente. Y bueno, Ingeniera, un ejemplo, cuando son los procesos el proceso de alimenticios, cuando no se llevan las normas BPM y existen las bacterias que se pueden. exacto, bueno, allí lo estamos viendo desde un punto alimenticio en cuanto al no cuidado de las estructuras, ¿no? Claro, tiene razón. ¿Sabe, Erika, que nunca me había puesto a pensar en eso? Siempre se ve más La bien inocuidad. a los microorganismos, ajá, tiene toda la razón. Más bien dentro del campo alimenticio se ve a los microorganismos, claro, como agentes catalizadoras para desarrollar una reacción, por ejemplo, la fermentación, como veíamos antes. Pero usted tiene toda la razón. Obviamente, cuando no se tiene los cuidados, tal cual usted me dice, las buenas prácticas de desarrollo de un alimento, podemos tener microorganismos, no cumplirían en una parte de aplicación, sino más bien de el cuidado para. Y ese sería perjudicial, no sería beneficioso, aunque estaríamos hablando de una estructura o en un campo beneficioso, ¿no? Interesante, muchas gracias. No lo había analizado desde ese punto de vista, pero tiene toda la razón. Listo, bueno, vemos en la antigüedad y aquí va a venir, hoy van a trabajar en grupo. ¿Sí? Aquí viene la primera, los grupos van a ser aleatorios, como siempre. Aquí viene el primer punto en el que van a investigar. Ustedes me van a hablar de cada grupo, a ver, ¿cuántos están en este momento? Es que nunca cerré la ventana de los videos, por eso se me vuelve lento esto. Voy a cerrar esto, ¿sí? Cerrar, detener. Y aquí cerrar.
Listo, ahora sí. Están 12. Harían 2 grupos, no. 2 grupos de 6 es demasiado. Van a ser 3 grupos de 4, ¿sí? Cada grupo, vaya anotando por allí, por favor, la actividad que van a desarrollar el día de hoy. Cada grupo va a tomar en cuenta una enfermedad, o bueno, no una enfermedad. Vamos a poner algo positivo en la antigüedad de los microorganismos y algo negativo en la antigüedad de los microorganismos. Por ejemplo, solo me voy a inventar porque de positivos hay muy poquitos. En la antigüedad, obviamente, ahora hay un montón. Pero voy a inventarme que en la antigüedad, no sé, que en la antigüedad las sirvientas, porque claro, en ese entonces se denominaban sirvientas, o los sirvientes, mejor dicho, cocinaban con algún tipo de microorganismo para el rey. Por ejemplo, eso es algo beneficioso. Me estoy inventando, ojo, no es algo que ocurra. En ese entonces no ocurría, obviamente. Que ellos lo sepan, no. Pero bueno, les decía que van a investigar algo beneficioso que haya pasado en la antigüedad con los microorganismos, con ayuda de los microorganismos. Recuerde, y desde siempre, desde que inició esta materia, usted tiene que aprender a escribir el nombre de un microorganismo. Y un microorganismo no se escribe, a ver, déjeme ver si aquí mismo le puedo rayar mejor. Listo. Por ejemplo, vamos a hablar de Saccharomyces cerevisiae. Que es la especie de levadura. Ay, esto no se mueve. Que es la especie de levadura que trabaja en la activación de la fermentación para la cerveza, por ejemplo. Ay, caramba. No vale, creo que voy a mejor utilizar la pizarra de Zoom mismo. Listo. Ahora sí. Por ejemplo, la levadura que actúa en la fermentación de la cerveza se denomina Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae. Listo, punto. Saccharomyces cerevisiae. Si usted en la tarea, y claro, bueno, la anterior no les explico cómo se escriben los microorganismos, pero el día de hoy ya le estoy explicando para que no haya este error. Si usted en la tarea me escribe el nombre así, tal cual se lo estoy proyectando, va a tener 0. Así no se escriben los nombres de especies. Los nombres de especies se escriben de la siguiente forma. El primer nombre, porque usted siempre, es como su nombre. Paola Mayanquer, por ejemplo. Tengo mi nombre y tengo mi apellido. En las especies de microorganismos ocurre exactamente lo mismo. Tienen su nombre y tienen su apellido. En este caso, Saccharomyces cerevisiae. El primer nombre siempre va a ir con mayúscula y el segundo nombre si ya no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la especificación para escribir microorganismos? En este caso creo que no lo puedo cambiar, pero siempre se escriben en cursiva, ¿sí? Siempre. Si se escriben a computador obviamente, yo estoy súper trabada. A computador, obviamente usted aplica la estructura cursiva y no pasa nada, pero si lo escribe a mano, tiene que hacerlo en cursiva, ¿sí? Y finalmente, siempre al final del nombre va un punto, ¿sí? ¿Estamos claros? A ver quién me repite los 3 puntos importantes para poder escribir un microorganismo. Al comienzo se escribe con mayúscula, no importa si la segunda parte sea con minúscula. Y Ok.
Se escribe con cursiva. Con letra Ya, cursiva. punto. Algo más, me falta una cosita más. Y el último, el punto. El punto. Perfecto. Ahora sí. No, no se vaya a olvidar nunca de que así tiene que escribir sus microorganismos, ¿sí? Nunca, jamás de los jamás. Porque si usted me escribe sin esos sin esas 3 reglas específicas, significa que está mal escrita el nombre del microorganismo y le voy a tener que poner muy mala nota. Ahí sí voy a ser muy, muy, muy estricta, ¿sí? Ahora sí, déjenme salir. Va a editar la entrega del deber entonces, profesor. Bueno, el último ya no, porque, bueno, el de la anterior semana quiero decir, porque no se los dije, pero a partir de esta semana sí. No voy a, Listo, profesor. no voy a editar el día de entrega, Leonardo, por si acaso. Listo, profesor. No, ya lo subí. Sino Ah, que ya. le iba a hacer esa modificación. No, no se preocupe, ya les perdono la última. Continuemos. En algunos libros tal vez usted puede encontrar que no se escribe así. Bueno, no que no se escribe así, sino más bien puede encontrar que está escrito normal, o sea, con la letra normal, sin cursiva y sin el punto. No en muchos, pero muchas de las veces puede encontrar eso. Sin embargo, usted ya sabe que no, que así no se escribe. Caramba. A ver, denme un ratito que... sí, están viendo la pantalla. Que se trabó. Listo, avancemos. Vamos a seguir con un poquito de historia. Ayúdenme a leer esto, por favor. A ver quién no me ha ayudado todavía. Leonardo. Periodo especulativo. Primeros indicios. Lucrecio. 96 al 55 antes de Cristo. En su De Rerum Natura hace varias alusiones a las semillas de enfermedades. Ya, denme un ratito. Ahí. Listo. Girolamo Frascatorius. 1478-1553. The Contagion of Contagionis. 1546. Dice que las enfermedades contagiosas se deben a gérmenes vivos. Pasan de individuo a otro. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? De diferentes científicos en ese entonces dijeron, ¿por qué? Porque hay tantas enfermedades y qué es lo que, cómo es que se desarrollan estas enfermedades, quién las desarrolla y bueno, en fin, ¿sí? Y hacen referencia a que debe haber algo. En ese entonces sí lo llamaban gérmenes, ¿no? Bueno, hasta ahora se denominan gérmenes. Es un término que no ha quedado obsoleto, sin embargo, ya no es muy utilizado, más bien se lo utiliza en el lenguaje común, gérmenes, pero en ciencia ya no hablamos de gérmenes. Bueno, tanto Lucrecio como Girolamo hacen referencia a qué es lo que ocurre, por qué se desarrollan diferentes estructuras que no podemos ver, pero que sin embargo son tan dañinas para el cuerpo. Lucrecio obviamente no lo estudia desde el punto de vista de la enfermedad, sino más bien Lucrecio lo estudia desde el punto de vista naturaleza-especie, que hace referencia a buscar el nombre o las estructuras más pequeñitas dentro de la naturaleza, así como las más grandes, y desarrolla su libro De Return Natura, ¿sí? Al igual que, bueno, más adelante en un avance científico, Girolamo sí ya más se enfoca en el tema del estudio de el por qué se desarrollan diferentes enfermedades, porque él hizo su desarrollo de investigación y es allí donde tomó muchísima fama en el tema del análisis de microorganismos. Recuerden que en la edad de los 1500 hasta los 1800, me atrevería a decir,
A ver, sí, hasta los 1800 era lo más élite de la élite el tema de estudiar a la ciencia, ¿sí? Haga de cuenta que, no sé, su cantante favorito ahora. En ese entonces, las estrellas de todo el proceso de investigación dentro del mundo en realidad, que más bien se contemplaban por Europa, por Norteamérica, obviamente, no por acá, por América Latina, e incluso ni siquiera por Asia, por África tampoco, sino más bien, ya les comento, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Rusia, en especial los países que entraron en conflicto de guerra, fueron los principales países en hacer creer que sus científicos eran una especie de estrella de cine, ¿sí? En ese entonces sí se creía que un científico era como que, wow, como el actor más guapo que usted pudiese imaginar el día de hoy, ¿sí? Eran los más famosos y por lo tanto eran bastante arrogantes en realidad, bastante arrogantes. Y esa arrogancia se desarrolla porque al ser muy famosos y ser, bueno, conocidos, pongámosle, no famosos, muy, muy conocidos dentro de, obviamente, la élite de investigación, dentro de los dirigentes políticos, dentro de la milicia, que también era bastante, bueno, que tenía mucho poder dentro de una sociedad, se desarrollaban en una estructura de conocimiento, ¿sí? Se creía que eran los más inteligentes y bueno, así se ganaban muchas estructuras, ¿no? Guillermo hace referencia al estudio de enfermedades, como le decía, para conocer a los gérmenes que en ese entonces eran llamados de esa forma. Bueno, aquí seguimos con algo de la antigüedad que ustedes más bien ya lo van a investigar. Listo. Vamos, analicemos quién fue uno de los primeros científicos que se inmiscuyó en el tema de la microscopita. Kenny, ayúdame por favor leyendo. Buenos días. Primeros microscopistas. Robert Hooke, de 1635 a 1703. Científico inglés. Desarrolla el primer microscopio compuesto útil. Descubre la estructura celular de las plantas, células de corcho, acuñando el término de célula. Crea relatos de aproximadamente 50 observaciones microscópicas, cuerpos fructíferos de mohos y pulgas principalmente. Publicación del libro Micrografía en 1665. Listo, muchas gracias. Entonces, Robert Hooke, uno de los principales científicos que no solamente se inmiscuyó en el tema de microorganismos, en 1635 a 1703, Robert Hooke es uno de los padres de la microbiología porque se desarrolla dentro de una estructura microbiológica. Pero Robert Hooke ya viene desde muchos años atrás haciendo investigación. Es uno de los pioneros dentro de la investigación del átomo, por ejemplo. Pero bueno, siguió avanzando sus estructuras de estudio y se dirigió más bien al tema de la investigación científica como microorganismos. Pero él como tal inicia un estudio químico de los átomos de la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo es que se desarrolla un átomo? ¿Cuáles son las partes de un átomo hasta el día de hoy? Bueno, hasta la estructura que él pudo estudiar. Y si ya más adelante se redirigió más bien al tema de la microbiología. Me dice que crea relatos aproximadamente 50 observaciones microscópicos, que en ese entonces, imagínense, de no tener ni un microorganismo, Robert Hooke, con las especificaciones que él tenía, que obviamente no tenía la tecnología que ahora conocemos. Si ustedes pueden ver a la derecha en el cuadro superior, encontramos al primer, bueno, no el primer microscopio, porque el primer microscopio era muchísimo más rústico, pero encontramos a una de las primeras estructuras que se desarrollaron en un microscopio. Se hacía la contraluz de una lupa con otra y a esto es como si usted estuviese
adjuntando un binocular, que obviamente allí teníamos otro vidrio que ampliaba las cosas, ¿no? Hooke investiga 50 nuevas especificaciones de microorganismos. Bien, el punto es que Hooke todavía no tenía la clasificación como tal, no sabía si el primer microorganismo que vio tal vez un día lunes era un virus, una bacteria, un hongo, sino que más bien desde allí ven la necesidad de ir clasificando a estas estructuras. Y de tener 0 a tener 50, con las limitaciones que se encontraban en ese momento, en ese periodo, hace referencia a que Hooke en realidad es uno de los, bueno, también se conoce como el padre de la microbiología, ¿sí? Bueno, hoy en día sí ya habrán en realidad infinidad de microorganismos, infinidad tal cual la palabra, literal, infinidad, porque cada día va a ir apareciendo una nueva especie con una nueva variante, ¿sí? Entonces, los microorganismos son infinitos, así como las personas, tal cual. Usted da referencia a que estamos estudiando un microorganismo como si estuviésemos estudiando una persona, solo que muy, muy, muy chiquitito. Avancemos. Listo. Vamos con Leeuwenhoek. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer a Leeuwenhoek? ¿Puedo yo, ingeniero? Sí, muchas gracias. Anthony van Leeuwenhoek, 1632-1723. Fue un comerciante holandés aficionado a los microscopios. Inventa el microscopio simple. En 1675 descubre una gran variedad de pequeñas criaturas en gotas de agua, estancadas a lo que llamó animáculos. Sus dotes de observador le ayudaron a describir por primera vez bacterias, protozoos, glóbulos rojos y espermatozoides. Listo, muchas gracias, Jennifer. Bueno, y aquí sí ya vamos adelantando un poco más la ciencia, no solamente a los microscopios como tal, como especies, sino que ya encontramos, por ejemplo, ya qué es una bacteria en clasificación, qué es un protozoo en clasificación, los glóbulos rojos también, que obviamente no son microorganismos, sino son organismos microscópicos que tenemos en el cuerpo, a los espermatozoides, que igual más bien es una célula, hace referencia al invento del microscopio como tal, ¿sí? Leeuwenhoek tiene una fuerza increíble en el avance científico de microorganismos porque inventa como tal el microscopio, ¿sí? Antes, como le decía, se hacía la contraluz, una lupa con otra, se adaptaba un binocular, pues bueno, esa fue la estructura que alguien encontró, pero Leeuwenhoek sí ya lo desarrolla de forma más técnica, lo desarrolla de forma más estudiada, más científica, y crea el microscopio para poder ver tal cual. Microscopio hace referencia a especies que miden micras, que son muy chiquitas, que no las podemos ver al ojo humano, ¿sí? Por eso es que es tan importante Leeuwenhoek en la historia. Avancemos. Vamos con Reddy. Ok, bueno, este se los explico yo rapidito. Reddy es un científico el cual hace la referencia a crear la teoría de la generación espontánea, que es una de las teorías más fuertes que se conoce hasta el día de hoy como las teorías del origen de la vida. Reddy, bueno, y conjuntamente con otro científico que ya vamos a ver más adelante, ponen en un frasco un pedazo de carne, como lo está viendo en este momento en la imagen. En la imagen número 1, listo. Aquí en la imagen número 1 lo que tenemos es un frasco con carne. Este frasco, obviamente, con el pasar del tiempo, si lo tapas con una malla, va a atraer a estructuras mucho más grandes, en este caso moscas.
Las moscas ingresan al frasco y dejan sus huevecillos en la carne y obviamente salen, pero sabemos que los huevecillos se pueden desarrollar en cualquier estructura. Los huevecillos de las moscas no necesitan estar incubados. Bueno, sí necesitan estar incubados, pero no una incubación tal cual la conocemos, de gallina, por ejemplo, sino más bien una incubación de reposo de tiempo. No necesitan una incubación muy estricta, no necesitan de cuidados como los mamíferos, por ejemplo, sino que basta con que el huevecillo se deposite en una estructura donde no hay intemperie y se puede desarrollar. Ahora, ¿por qué es que Reddy decide hacer este análisis? Porque hasta ese entonces no se conocía, bueno, hasta el día de hoy tampoco todas son teorías, ninguna es una regla de momento, pero bueno, hasta ese día no se conocía en realidad cuál era el porqué de la vida, cómo es que se desarrolló de la vida, cómo es que se desarrolló la vida. En ese entonces, los científicos eran muy ajenos a la iglesia. Si bien es cierto, desde toda la vida la iglesia ha venido manejando la sociedad, porque por el miedo al castigo, por el miedo a las diferentes estructuras que se presentan, el cielo, el infierno y bueno, en fin, el paraíso, la iglesia siempre tuvo poder y hasta el día de hoy, siempre, cuando hablo de la iglesia, hablo de cualquier estructura religiosa, ¿no? Porque claro, por ejemplo, los nórdicos no tienen la creencia, o bueno, en ese entonces por lo menos, no tenían la creencia de que existe un solo Dios, sino varios dioses. Ya los europeos, judíos, sí ya desarrollaban de que no existe un solo Dios. Los asiáticos tenían otro tipo de religión, otro tipo de pensamiento, en fin, ¿sí? Cualquiera que sea la estructura de que un ser todopoderoso desarrolló la vida, era muy extraña para los científicos. Decían, ¿por qué? ¿Con qué fundamento? ¿Quién me muestra esto? ¿Con qué estudios? ¿Dónde están las investigaciones que se desarrollaron para que yo pueda creer algo que simplemente alguien me está contando? Que no tiene una razón de ser, no tiene una fuente, no tiene una prueba, no tiene nada, ¿no? Entonces allí se desarrollan diferentes teorías que también conocemos ahora. Una de ellas es la de Reddy, que es el inicio de la generación espontánea. Ahora, ¿se estudia la generación espontánea? Sí. Esta teoría está totalmente obsoleta, pero ¿por qué? Les voy a decir lo que en ese entonces con sus limitaciones y con que no había internet, con que no había ni siquiera libros para leer, no habían investigaciones previas. Reddy, y la historia cuenta lo siguiente. Reddy deja un pedazo de carne en un vaso, tal cual lo está viendo en este momento, en un tarrito. Y al siguiente día, mira y ve el mismo pedazo de carne, pues dice, no ha pasado nada. Pero al siguiente día viene y dice, wow, el pedazo de carne creó moscas. Por eso es que se denomina generación espontánea. La teoría de Reddy nos dice que la vida se genera de la nada, solamente porque sí, que tampoco tenía mucha validez científica en ese entonces, pero al ser uno de los primeros científicos el cual refuta a la iglesia o refuta a una estructura superior que no se puede ver, no se puede tocar, no hay pruebas, nunca nadie la vio, nunca nadie generó algo que alguien pudiese ver aparte de él creer. Es uno de los científicos que más bien siembra la semilla de la duda a la iglesia y a la comprobación de la vida. Pero claro, ahora nosotros vemos y decimos, no, pues o sea, no significa que la vida venga de la nada, que solamente se crea espontáneamente, sino que siempre existe un porqué. Y más adelante vamos, bueno, déjenme ver si aquí mismo. Sí, acá sí vemos. Otro científico que no era Spalzani, sino más bien otro que no lo han puesto acá, que es también muy importante, entre Lamarck y otros científicos, dicen, no, Reddy, pensamos que tú la verdad estás, o sea, como la vida se origina de la nada, pusiste una carne y al siguiente día encontraste moscas. La verdad no confiamos mucho en tu teoría, pero bueno, gracias por sembrarnos la semillita de él seguir investigando cuál es el origen de la vida.
La teoría espontánea se la conoce hoy en día por el tema de estudio, más no porque se cree que la vida venga de otra vida. Más bien ya les expliqué lo que fue, lo que pasó. Lo que pasó fue que las moscas llegaron al vaso, dejaron sus huevecillos y obviamente los huevecillos crecieron. No es que se originó de la nada. Spalzani nos dice, demuestra que no existe generación espontánea, por ejemplo, abriéndole camino a Pasteur, que ya vamos a ver quién es Pasteur. Sostuvo una disputa con Neuenham, que también era alguno de los que se desarrollaban en el tema de la teoría de la generación espontánea. Me dice, acá tenemos su experimento. Demostró que al calentar caldo de carne durante tiempos prolongados en frascos sellados, inhibía la formación de microorganismos. Porque claro, el experimento de Reddy se desarrolla con frascos abiertos, donde las moscas tranquilamente pudieron llegar, entrar, depositar sus huevillos y salir. Pero, se me fue, Spalzani dice, no, no puede ser así. La vida no se puede originar así. Dígame. Kenny. Dígame, Kenny. Más bien, Reddy no fue uno de los primeros que empezó a rechazar la teoría de generación espontánea. Porque él hizo como que con abierto y ahí habían moscas y luego cerrado y ya no había nada, entonces empezó como que ya a rechazar más bien la teoría espontánea. Reddy, sí, exacto. Reddy lo que hace es generar un experimento. Él no sabía que iba a generar la teoría espontánea, solamente, no sé, en su cabeza dijo, tal vez puedo hacer este experimento. Y lo hizo, solo lo hizo. Más adelante se fue dándole nombre a ese experimento. Es como, por ejemplo, el COVID. El COVID existió, pero hubo alguien que le dio nombre a esa enfermedad. Obviamente, Reddy no, al hacer el experimento, no creía al 100% obvio que la vida se originara así, como una especie de magia de la nada, ¿no? De carne tener moscas. No, sino más bien lo que ocurrió es que como Reddy fue el primero, el pionero en empezar a hacer análisis del origen de la vida, como le digo, es como si fuese, o como si usted en este momento viese pasar por su barrio al cantante más famoso del mundo en este momento y todos se empiezan a acercar. Entonces, Reddy era muy aclamado, se hablaba muchísimo de Reddy en ese entonces y es allí donde empieza el tema más social de investigación a decir, a ver, yo hice este experimento. Pero ¿cómo se llama este experimento? ¿Y qué quiere desarrollar este experimento? Claro, con el pasar de los tiempos empiezan otros científicos a refutar la teoría de la generación espontánea y Reddy se queda más o menos como el que creó el experimento, pero que claro, entre que sí y entre que no, fue la persona que inició la teoría espontánea. Kenny, es muy válido lo que usted me dice. Reddy en realidad rechaza la teoría espontánea, pero la rechaza luego de, ¿sí? Es como si yo en ese momento hiciera un experimento sin saber qué voy a encontrar y me vuelvo súper famosa. Y todos empiezan a hablar de mi experimento y dicen, sí, es que tal vez está investigando el origen del COVID y todo el mundo empieza a investigar. Y uno dice, pues bueno, sí, capaz con mi experimento encontré el tema del COVID. Lo mismo le pasó a Reddy. Pero claro, más adelante él dice, es un científico, obviamente, él dice, no, ¿cómo es que la generación espontánea se va a desarrollar así? ¿Cómo es que la vida se origina de la nada? Y es allí donde, por ejemplo, aparece Neuenham, aparece Pasteur, aparece Lamarck y obviamente en un compendio de científicos. Pasa que varios científicos estudiaron lo mismo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de la teoría espontánea? Y aparece la biogénesis. Se denomina teoría espontánea o abiogénesis, pero quienes refutan a la abiogénesis desarrollan una nueva teoría que se denomina la teoría de la biogénesis. ¿Qué me dice la biogénesis? Como por ejemplo en este caso me dice que le dio camino a Pasteur y Spalzani me dice que refuta a la teoría de la abiogénesis para
dar paso a la biogénesis, haciendo referencia de que no, que la vida no se origina de la nada, sino que la vida se origina de otra vida. Y esa es la teoría que conocemos hoy en día, que está bastante arraigada. La teoría de la biogénesis, que tiene como postulado que la vida se origina a partir de otra vida. ¿Sí? Veamos, Pasteur obviamente lo que hace, y tal vez alguna vez ustedes escucharon un montón de cosas, la pasteurización viene de Pasteur. Las pipetas Pasteur vienen de Pasteur. Pasteur más bien es un científico que no se quiere meter con el tema de las teorías del origen de la vida, sino lo que le interesaba en ese entonces. Claro, obviamente tenía que estudiar las teorías científicas que se conocían hasta el momento, pero lo que a él le interesaba más bien era estudiar procesos, ¿sí? Entonces, este es el famoso experimento de Pasteur, que ahora lo conocemos. Por ejemplo, ustedes lo conocerán un montón en la pasteurización. Se coloca un balón donde encontramos un caldo esterilizado. Yo sé que un caldo está esterilizado o cualquier ambiente está esterilizado cuando se somete a una temperatura regulada, ¿no? Ahora me dice que como teníamos un balón con obviamente una boquilla, escapa el aire atrapado y lo que se quería era que en el escape del aire, como la botella, como el balón era de cuello de cisne, es decir, tenía varias ondulaciones, como puede ver en este momento, Pasteur lo que hace al estudiar procesos, porque eso era más bien lo que le interesaba a él, era atrapar aquellos o aquellas estructuras de las que todos hablaban pero que nadie podía ver. Más bien con el tema del microscopio, que bueno, para ese entonces sí ya tenía un poco más de fuerza. Pero Pasteur decía, ok, yo tengo el microscopio, donde puedo ver estructuras microscópicas, pero ¿cómo obtengo esas estructuras microscópicas? Entonces lo que hace es tratar de estudiar el aire caliente que se supone que se expulsa desde el caldo y atraparlo en el cuello de cisne. Una vez que lo atrapa en el cuello de cisne, deja pasar varias horas y se da cuenta que las bacterias van creciendo. Hasta ese entonces no se sabía que estábamos hablando de bacterias, ¿no? Pero bueno, que microorganismos se iban desarrollando. Y esta es la práctica que ustedes y yo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer un cultivo de microorganismos, ¿sí? Así tal cual lo hizo Pasteur. Nosotros no lo vamos a hacer en el laboratorio, no vamos a tener una cámara UV para que no se contamine la muestra. En fin, vamos a tratar de hacerlo como más podamos, ¿sí? De forma muy casera, pero que se aprende mucho. Déjenme ver. A ver, hoy vamos a hacer la investigación y la próxima semana vamos a aprender a hacer cultivo de microorganismos. Ay, no, la próxima semana no va a ser posible porque, Manuel, usted la próxima semana trabaja, ¿verdad? Sí, estoy en el turno de día. ¿Quién? Bueno, ya, Manuel, la próxima, no, lo que pasa es que sí necesito que todos estén en clase porque ustedes van a hacer la práctica y yo necesito ver cómo hacen el sembrado, cómo hacen el tema del cultivo. Deje para la próxima para yo estar presente. Sí, la próxima semana, ¿quién no podría? No esta, sino la próxima. O sea, de hoy en 15. Solo acepto excusas por trabajo. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a dejarlo de hoy en 15. Vamos a sembrar microorganismos. Y bueno, ya les envío por el grupo los materiales que van a necesitar para la siembra de microorganismos. ¿Sí? Gracias, ingeniera. Listo. Bueno, entonces ese es el principal aporte que hace Pasteur, el tema de cómo poder extraer un microorganismo mediante esa técnica, obviamente, ¿no? Me dice, claro, tenemos la fermentación de microorganismos responsables de diferentes procesos fermentativos, como por ejemplo, yo les hablaba antes, las levaduras que se encargan de la fermentación de alcoholes, las bacterias que se encargan de la fermentación láctica, por ejemplo. Las bacterias, me dice, provoca que los alimentos se avinagren. Y allí ustedes, alguien está haciendo tal vez algún proyecto integrador con vinagre o una bacteria.
¿No? ¿Nadie está trabajando con microorganismos aquí? Lo hicimos el semestre pasado, creo, haciendo el chucrut. ¿Haciendo el Chucrut. chucrut? Eso es no me diga, pero según yo, corríjame si estoy mal, es una especie de, es un alimento, ¿no? Que más bien es asiático. Sí, correcto, Un ingeniero. probiótico. ¿Con qué trabajaron? Con cole, zanahoria y jengibre. Ok. Sal en grano también. Listo. En ese mix de productos que usted me cuenta, col, zanahoria, jengibre, bueno, en fin, allí se puede adjuntar varias, creo, varios vegetales. Ustedes trabajaron en la fermentación Sí, correcto. para conseguir qué microorganismo. Hicimos un probiótico. Ok, una bacteria. ¿Qué bacteria? Nombre y apellido de la bacteria, ¿lo sabemos? No. Es muy No. importante eso, por ejemplo. Yo sé que estoy haciendo una fermentación láctica, perfecto. Sé que estoy creando un probiótico, perfecto. Sé que el yogur tiene probióticos, sí. ¿Cómo se llama ese probiótico? ¿Cómo se llama esa bacteria? Recuerde que Lactobacillus. por ejemplo, en ese caso yo tengo Lactobacillus GG. Obviamente GG no es el nombre completo, sino más bien es una abreviatura de la especie que le corresponde a esa bacteria. Es muy importante conocer qué tipo de microorganismo, bueno, no qué tipo, qué nombre, con qué nombre de microorganismo estoy trabajando, ¿sí? Se me ocurre que tal vez este semestre, bueno, no, tal vez el tiempo no nos alcance para hacer un proyecto con microorganismos. No, vamos solo a aprender a hacer cultivos. Ustedes el próximo semestre igual tienen micro, ¿no? Microalimenticia, creo, algo así. Sí. Pero bueno, siguen con micro. Entonces, sí, no habría ningún problema. Bueno, les decía, ¿no? Es importante que usted sepa el nombre y apellido del microorganismo con el cual se esté trabajando. ¿Qué más? ¿Qué más? Profesora, ¿y cómo escribo porque es abreviado, jeje? Lactobacillus GG, escribiendo ¿cómo es? El abreviado. GG, normal. La G GG, no. y la G. Sí. Minúscula. Sí, minúsculas. Minúscula y punto. Lactobacillus, inicio con L mayúscula, todo en cursivo, ¿no? Lactobacillus, GG, punto. Punto. Ujú. Vaya. Y bueno, eso lo encontramos un montón en los anuncios de televisión, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, Regeneris con extra de Lactobacillus GG. Ya ven, ustedes sabían el nombre de una bacteria y no sabían que sabían eso. Es importante conocerlo. Vamos con Koch. ¿Qué me dice Koch? Demostró la teoría de las enfermedades por gérmenes, en usar medios sólidos con fines microbiológicos, desarrolló métodos para obtener cultivos puros y aislar bacterias. Por ejemplo, aquí me dice que Koch aisló Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Si se da cuenta, inicio con B mayúscula, voy en cursiva, anthracis. Generalmente usted va a encontrar el punto en los nombres donde tienen abreviaturas. Por ejemplo, GG punto. También hay muchos nombres, muchos nombres que terminan con SP, ¿sí? Por ejemplo, me invento, Bacillus podría ser otro tipo de bacteria. Bacillus SP, ¿sí? O Saccharomyces sp, ¿sí? Generalmente las abreviaturas hacen referencia al punto, porque el punto significa que la especie termina allí, que la especie, el género, la familia, el orden terminan allí, ¿sí? Cuando yo le pongo la abreviatura de la familia. Recuerde que es como si usted me dijera, por ejemplo, mi nombre, Paola Lisbeth Mayanquer Díaz. ¿Cómo puedo abreviar mi nombre? Paola Mayanquer, punto. Pero yo sé que vengo de el orden también Díaz y bueno, en fin, todos los ancestros. ¿Sí? Cuando yo no le doy un punto fijo al microorganismo,
es importante poner el punto. Mientras que si yo le estoy diciendo el punto fijo hasta dónde va a llegar la especie, no hay ningún problema si está o no está el punto, ¿sí? Me dice medios sólidos, rebanadas de papas, placas con gelatina, que eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a trabajar con gelatina. Y agentes solidificantes, que también la gelatina es un agente solidificante. Podríamos trabajar con medios obviamente especializados como agar-agar. No sé, es que me parece que en este nivel alguien trabajaba con agar-agar. ¿Alguien hizo algún proyecto con agar-agar? ¿No? Debe ser en los otros niveles entonces. Bueno, alguien trabajó con agar-agar y el agar-agar es un medio de cultivo tal cual deja la estructura de la gelatina sin sabor, pero es especializado para microorganismos. Nosotros vamos a trabajar con gelatina de sabor, sin sabor, y le vamos a dar un toquecito para que puedan crecer mis microorganismos más felices y de mejor manera. Bueno, veamos qué es lo que nos dio en ciencia nuestro querido coach. Dice, 1. El microorganismo que causa una enfermedad solo se observa en un animal enfermo. Eso es lo que me dice coach. 2. El microorganismo se aísla y crece en un cultivo puro. 3. Si el microorganismo aislado se inocula, es decir, se siembra, así le vamos a llamar, en un animal sano, este desarrolla la misma enfermedad. Y 4, el mismo microorganismo se debe observar y aislar del nuevo animal enfermo. Esto es algo que, por ejemplo, ustedes podrían decir en este momento, pero eso es algo súper sencillo. O sea, hasta yo me doy cuenta que obviamente si le saco el microorganismo a un animal enfermo y se lo coloco a un animal sano, este animal sano va a tener la misma enfermedad que el animal enfermo, no importa si son o no de la misma especie los animales. Lo que importa es el tema del microorganismo. En ese entonces era muy importante el analizar este tipo de procesos, porque imagínense, de la nada, saber esto era lo más genial del mundo en la ciencia. O sea, hace referencia a que los microorganismos pueden cambiar de huésped y siguen desarrollando sus mismas estructuras. Ese es el punto principal de coach. Déjenme ver. Bueno, los siguientes científicos los vamos a estudiar más adelante porque aquí vamos con tiempos. Ok, listo. Ahora sí, vamos. La actividad que ustedes tienen que hacer para el día de hoy es que van a trabajar en grupos. 1, van a trabajar en grupos. 2, van a hacer una investigación de la edad antigua, la edad media y la edad moderna. ¿Sí? Recuerde, la edad antigua se considera desde todo lo que tiene que ver con antes de Cristo, la edad media con Cristo en adelante, y la edad moderna vendría como más o menos desde los 1000, a ver, déjenme ver dónde fue el boom. La edad media viene a ser como entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, hasta el 50 y tantito, hasta 1950 y poquito más. Y de allí en adelante, la edad moderna podría tomar fuerza en el 90. En los 90 o en los... No, en los 80 no. En los 80 más bien tomó fuerza la parte militar y la parte de vivir una sociedad sin reglas. Eso era lo que se tenía como fuente principal de la sociedad. Más bien en el 80 inicia otra vez el tema del estudio de la ciencia, en el 90, perdón, a finales de los 80 por ahí, el estudio de la ciencia como tal, ¿sí? Y se olvida la gente ya de que siempre tiene que vivir enfiestado y más bien hace referencia al estudio de... me van a hacer una investigación de algo positivo, algo negativo. En el positivo, obviamente usted me va a poner el nombre del microorganismo que está investigando y qué es lo que hizo ese microorganismo. En el negativo igual, tanto positivo para negativo necesito de qué microorganismo están hablando, ¿sí? Por ejemplo, acá decía Bacillus, no sé, Bacillus cerevisiae, me invento,
¿sí? Bacillus cerevisiae en la edad antigua se utilizaba para la fermentación de las diferentes, de quesos, ¿sí? Por ejemplo. Me va a hablar luego de Trichomona sp. Trichomona sp en la antigüedad de forma negativa fue la causante de la, no sé, de la fiebre negra. Me estoy inventando. Lo mismo para la edad media y lo mismo para la edad moderna, ¿sí? ¿Estamos claros en cómo van a desarrollar la actividad esta semana? Sí, sí, profesor. Listo. Ya les hago los grupos entonces. Déjenme tomar de una vez la lista. ¿Listo? Para podérsela subir. Veamos. ¿Dónde están los grupos? Aquí está. En un documento como usted guste, en Word, en PDF, en una presentación en PowerPoint, en Canva, como usted quiera trabajar, no hay ningún problema. Déjeme ver. No, esto no me lo van a exponer la otra semana. Solo me tienen que enviar el archivo y con eso es suficiente. Pero eso sí recuerden, ¿no? Si seguimos trabajando igual que hemos trabajado siempre. Por ejemplo, el grupo se conforma por Carlos Robles, Jennifer Vaca y Cristian Alba. En la portada me pone, Carlos hizo la introducción. Solo me estoy inventando, ¿no? Jennifer hizo la investigación de tanto y tanto. Y Cristian hizo la investigación de X y Y con las conclusiones. ¿Sí? No se olvide de utilizar las normas APA. No se olvide de citarme los trabajos porque si no me cita los trabajos están mal hechos y le voy a bajar puntos. ¿Qué más? Y eso me parece que sería todo. Ya les voy a crear automáticamente, les voy a crear los grupos. Sí, ya pudiesen empezar a trabajar. Si tienen dudas, me la dice por favor. No se preocupe. Me puede escribir a WhatsApp o me puede escribir por aquí por el chat de Zoom. No hay ningún problema con ello. A ver, entonces, déjeme ver. Sala 1 tenemos a Cristian, Kenny, Leo y Manuel. Sala 2 tenemos a Carlos. Ah, ok, es que usted, Carlos, está en 2 dispositivos. A ver, o Cristian. Ok. Yo, Liz. Ok, Cristian, decida entonces, porque claro, se me dividió en sala 1 y sala 2. Donde usted quiera irse no hay ningún problema. Igual un grupo va a quedar de menos. Y eso, empiecen nomás a trabajar. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Diríjase a la sala que le corresponda. Yo ya les paso viendo por las salas. Donde que les encuentre sin hacer nada, ahí sí.